Muy bienvenidos a este directo donde vamos a hablar con una persona que nos va a contar sobre su experiencia con la fermentación de café en su finca, en su estate. Ahora vamos a hablar sobre eso también. Y cómo impacta esto en la venta de café, cuáles son las ventajas de tener diferentes procesos en una finca, como es la que tiene o la que es parte Diego de Achiares Coffee State. Entonces vamos a hablar con Diego, vamos a ver si está ya conectado con nosotros y va a ser una charla muy interesante, sobre todo si eres productor de café, te va a interesar, también si eres tostador de café te va a interesar para entender muy bien cuáles son estas ventajas que hay tras de tener diferentes procesos de fermentación. De hecho, un alumno del curso de fermentación de café con Julián es justamente Armando, que también trabaja en esta misma finca, digamos, este mismo farm en Costa Rica, y vamos a ver un poco sí, cuáles son estas decisiones que toman a nivel comercial para sí, dar a conocer diferentes procesos en el mundo del café. Entonces, sí, estad muy atento, incluso te diría, cógete un bolígrafo y un papel porque seguramente vamos a aprender un montón de cositas aquí con Diego. Voy a ver si ya está aquí con nosotros. Vemos aquí a Crypto Café Madrid, ¿cómo están? Café del Valle, la banda Café, ¿cómo están? Qué bueno de verles aquí. Desarmando Café, Diana, Chanti Coffee, Café del Valle, Pablo también está aquí, Pereira Tech, Musicaria, Mari Carmona, ¿cómo estás, joven? Más café, muy bien. Bueno, bienvenidos y bienvenidas todos a este directo donde vamos a hablar sobre un montón de cosas muy interesantes, pero sobre todo relacionado con esta parte de la comercialización de café y más importante de nuestros, sí, de los procesos que hacen algunos de nuestros alumnos con el café. Si tenéis preguntas sobre estos procesos, sobre estas cosas, estas charlas siempre van a ser interactivas, entonces ponlos por aquí sin ningún problema. La idea es que hablamos y que conocemos las grandes oportunidades que tiene el mundo de café para todos, y eso es lo importante. Hoy va a ser interesante porque la finca que hablamos es una finca más grande, entonces va a ser interesante ver también la perspectiva de una finca un poco más grande en el mundo de café, cómo funciona todo esto, y a ver si nuestro amigo Diego ya está conectándose. Vamos a ver. Un segundito. Si Diego, si estás conectado, puedes hacer la invitación para... Pero voy a mirar aquí. Aquí Ares. No, todavía no. Aquí, sí, yo creo que sí. Uy. Déjame ver. Quizás apreté un botoncito equivocado. Aquí Ares Café. Yo creo que ya está aquí con nosotros. Pantalla, y de ahí podemos abrir la conversación. Y si no, tienes que hacerme tú una solicitud aquí abajo en el símbolo este de la cámara para hablar. Vamos a ver si ya está conectado. Tut, 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 tut. Y bueno, va a ser muy interesante esta charla de hoy, ¿eh? Yo tengo muchas ganas de conocer este gran proyecto de nuestros amigos de Costa Rica. Vamos a hablar hoy con Costa Rica. De hecho, yo creo que no hemos hablado con muchas personas de esta región, y, y sí, yo creo que va a ser algo que nuevo. Estoy aquí intentando ver si ya se está conectando mi amigo, porque déjame ver. Diego, si quieres puedes hacer una solicitud. Voy a hacer aquí. Voy a hacer la solicitud nuevamente para que puedas aceptarla, y entramos en directo. Y si no, si quieres, Diego, puedes
tú hacerme una solicitud aquí abajo y así vamos a... Bueno, bienvenidos todos los que están y viniendo aquí a este directo. ¿Me está escuchando bien? Ponen en los comentarios de dónde estáis conectados también. Hoy vamos a hablar con Diego desde Costa Rica y vamos a entender un poco la historia de una finca que se llama Aquiares Café. Hola, ¿cómo estás? Hola Kim, ¿cómo estás? ¿Qué Muy tal? bien, ¿y usted? Muy Muy bien, por bienvenido. dicha. ¿Cómo me escuchas? ¿Bien, mae? Va perfecto, va perfecto. Ahí en Costa Rica tienen buena conexión, estoy viendo. Me Sí. imagino que estás en la finca también, o en alguna de las fincas que tiene No, el estate, ¿o no? No. no, no, porque estamos en lo que llamamos Semana Santa, que es un pequeño break, así que estoy de vacaciones, un poquito en la playa, más bien, aquí Entonces, muchísimas en la Costa gracias. Rica. En la costa de Costa Rica, eso debe ser Sí, impresionante. Oye, ay, pero entonces linda. muchas gracias por tomar este horita libre para hablar con nosotros. Un Desde gusto hace un par de semanas siempre. queremos conectar y estamos buscando la fecha ideal, entonces tenía que venir las vacaciones para hablar contigo. Esto es interesante coincidencia. Oye, primero, antes de quizás empezar esta conversación, yo ya estaba introduciendo un poco de que vamos a hablar hoy estamos hablando con una finca con un tamaño un poco mayor. De hecho, lo nombráis como Aquiares Coffee Estate, ¿sí? Y quizás estaría bien empezar de entender qué significa un estate, qué significa una finca con un tamaño más grande y cuál es tu función sobre todo en esto. Ah, y se nos ha ido. Parece que en la playa no quieren conectar. Qué bueno, déjame ver si aquí le doy otra vez acceso. Pero es verdad, feliz Semana Santa a todos. No sé hasta qué punto estáis todos de vacaciones, pero nosotros aquí seguimos, ¿eh? Aquí seguimos dándole. De hecho, mañana, para los que no lo saben, va a ser mi cumpleaños. Entonces, sí, mañana no voy a hacer absolutamente nada de café o de suyo de café. Sí que voy a tomar buenos cafés y voy a estar, sí, tranquilo con mi hijo, con mi mujer, visitando la ciudad aquí cerca, seguramente. Pero hola, también está aquí ya Café La Posada, Roberto con nosotros, ¿cómo estás? Déjame ver quién es más. Daily Coffee también está aquí. Voy a hacer nuevamente la petición a Aquiares, a ver si logramos conectar nuevamente desde la playa desde la costa de Costa Rica. ¿Cómo estás? Ya, disculpa, me moví de lugar para estar más cerca del router. Perfecto, no, pero se ve bien, está súper bien. Bueno, Diego, no sé si has escuchado la pregunta, pero está enfocado en qué es un coffee state, por qué Aquiares se determina así, quizás algo que no conocemos muy bien, y cuál es también un poco tu función en esto. Puedes dar una pequeña introducción y de ahí vamos a hablar de un montón más de cositas que pueden ser Ok. interesantes para nuestra audiencia. Bueno, Kim, primero que nada, gracias por invitarme. Es un gusto estar contigo. Siempre veo tus programas y sé que tu audiencia es también muchos productores, así que un saludo a todos los productores de café, a todos los apasionados y amantes del café. Un estate, vamos, a ver, la traducción a español sería hacienda, ¿verdad? Y lo que quiere decir, traducido tal vez a la era moderna, es una finca de una proporción un poquito más amplia que cuenta con su propio beneficio, eh, que usualmente solo maneja café de su finca, o sea que no maneja café de terceros, de otras fincas, y que a la vez puede estar integrada un poquito vertical hacia la exportación. Un state usualmente tiene una visión productiva, tanto en la parte agrícola como en la parte de beneficiado y de exportación, que es clara y que se puede relacionar entre todos los aspectos. Es decir, que no se depende de un beneficio externo o de productores externos o de una exportadora externa para realizar sus labores, sino que todo
se conjunta dentro de una sola visión entre un grupo de administradores que lo llevan de principio a fin. En Achiari siempre decimos, o sea, el estate produce desde la plántula del almácigo, ¿verdad? El inicio de la planta de café, cuidamos la planta hasta que llega a producción, recolectamos el café, lo llevamos a beneficiar y llevamos el café a exportación. Entonces, es velar por la cadena de producción de principio a fin. Wow, esto es impresionante porque es realmente, bueno, quizás hay algunos en Costa Rica, pero vosotros sois uno de los más grandes, quizás incluso el más grande, sí, estate, digamos, en vuestro país. ¿Puedes ponernos unas dimensiones de cuántas familias viven, sí, de la Claro. producción, sí, un poco cuántas personas, para hacernos un poco una idea? Porque nosotros, tú sabes, en el sur de café, hablamos mucho con los, digamos, los productores que tienen quizás a veces fincas de 1, 2, 3, 5, 10 hectáreas y que es una familia solo, digamos, que trabaja en esta finca y que sí tienen que contar con un beneficio externo, un exportador, etcétera, etcétera. Y yo creo que es muy interesante ver también esta otra parte del mundo del café desde tu, sí, desde tu experiencia. Entonces, pero las dimensiones, ¿en qué estamos hablando? Ok, bueno, Achiari se sitúa en la región Caribe de Costa Rica, en las faldas del volcán Turrialba. Eso es una zona que tradicionalmente Turrialba se le llama el Valle de las Haciendas, el Valle de los Estates. Fue una zona que se desarrolló mucho históricamente con la construcción del ferrocarril que conectó el Valle Central de Costa Rica con el puerto de Limón, que es el puerto del Caribe. Entonces ya por sí la zona, pues sí, desarrolló fincas de relativo tamaño, digamos, grande. Eh, Achiares es una finca que tiene aproximadamente 820 hectáreas de terreno. Es la más grande de Costa Rica en un solo bloque. De esas 820, aproximadamente 600 son café. Entonces, por ahí del 80% es café, lo demás es bosque. Bosque protegido, reserva natural. La finca no es una finca, no sé cómo se le imaginan, como hay muchos tipos, ¿no? Pero no es una finca que tú llegas y hay un portón y entras a una finca, no. Achiares es algo bastante singular porque es también una comunidad. Es una comunidad de cerca de 2.000 personas que está completamente en el centro y rodeada por la finca. Y la razón de ser es muy particular porque ambos, la finca como la comunidad, comparten un mismo origen. La finca se creó en 1890, que es cuando es fundada, por unos empresarios aventureros ingleses que vieron oportunidad para desarrollar café en Costa Rica y fueron desarrollando un pueblo, ¿verdad? A través de las familias que llegaron a trabajar y a vivir en Achiares. Se les llamó a estas familias colonos, porque se les daba un pedazo de tierra a cada familia y tenían casas alrededor de la finca y algunos eran encargados de sembrar café, otros sembraban caña de azúcar, otros tenían ganado, otros tenían alimentos más para el consumo humano, arroz, frijoles y demás. Pero el café fue poco a poco mostrando como mayor promesa y mayor potencial, sobre todo porque la exportación se volvió muy importante en Costa Rica y el café verdaderamente empezó a mover la economía costarricense en sus inicios. Entonces se consolidó en el centro de la finca un pueblo, era un caserío, ¿no? Un caserío donde estaban los empleados, vivían ahí con sus familias. Se construyó una escuela en 1916, se construyó el beneficio de café en 1910. La esposa de don Stanley Lindo, uno de los fundadores, era muy católica y ella gestionó la importación de una iglesia de Europa. Él la trajo en barco, llegó al puerto de Limón, del puerto de Limón se montó en el ferrocarril a Turrialba y de la estación de Turrialba la trajeron en carreta de bueyes, pedacito por pedacito, ventana por ventana, madera por madera, a construir la iglesia de Achiares, que es un patrimonio arquitectónico, es una joya
y constituyó desde 1925 en adelante lo que sería como el centro espiritual, religioso de la comunidad. Eso ya le empezó a dar una forma, por decirlo así, a la comunidad. Y con el transcurso del tiempo, pues fue tomando más forma y fue hasta en la década de 1990 donde hubo ya una transformación verdaderamente particular que la gestionó mi padre, don Alfonso Robelo, él como presidente y administrador, que hizo que Aquiares pues tomara un rumbo más hacia lo que es hoy, que es una comunidad independiente. El proyecto lo que logró fue que las personas pudieran, o los empleados pudieran adquirir la casa donde vivían y el terreno donde vivían de una manera de una manera facilitada, por decirlo así, con adelantos de pago de salario, con un descuento sobre el precio valorado por un banco y también asistencia para tomar préstamos del Estado para vivienda a un bajo interés. Y es una historia muy, muy bonita porque bueno, yo nací en el 88, Kim, y desde que nací, pues voy a Aquiares, voy y vengo y tengo fotos de cuando yo era niño ahí. Y la verdad, como ha cambiado el pueblo desde ese momento ahora es algo totalmente que se transformó. Ahora es una comunidad independiente, unas 250 casas, hay un supermercado, la comunidad tiene una asociación de desarrollo, tiene una SADA, que es un ente que regula y administra el agua potable, tiene un comité de recolección de basura, una escuela, un comité de deporte. Entonces ya es una comunidad totalmente independiente, pero muy relacionada y muy bien integrada, diría yo, con la empresa. O sea, no puede separar la comunidad del café y el café de la comunidad, y eso es lo que hace que Aquiares sea particular y único en el mundo. Wow, eso sí que es muy bonito que lo expliques de forma tan clara, gracias. Y ahora quizás para terminar esta introducción, tú, digamos, ¿en qué momento has decidido, vale, también me quiero meter? ¿O fue por la fuerza, ¿no? Tienes que hacer esto, o fue realmente que empezó a nacer algo en ti que despertó esta inquietud y esta pasión por el mundo del café? Porque, bueno, te vemos en muchas ferias y moviendo por el mundo y sí que es interesante de ver una persona como tú, joven, con esta energía, liderando un proyecto como este ahora, ¿no? Pero, ¿dónde empezó para ti realmente este proyecto? Bueno, empezó, quizá no lo tenía tan claro, pero sí sabía que yo tenía una conexión muy, muy fuerte con la finca. Amo la naturaleza, amo estar afuera, soy conservacionista, diría yo. Me gusta pensar en lo importante que es la naturaleza para el ser humano. Y cuando fui a la universidad estudié agricultura, administración agrícola, ya pensando, perfilándome tal vez a un futuro involucrado en agricultura y en el café. Y fue después de la universidad que estuve trabajando en una empresa de café que no era Aquiares, sino en una empresa un poco más grande, una corporación verticalmente integrada. Tuve la dicha de ir a varias zonas de Costa Rica a trabajar, diferentes Aquiares, estuve en la cosecha en Colombia, estuve en Estados Unidos en tostadoras. Entonces ahí es donde tomé como una impresión más clara de lo que era la industria a nivel mundial, y vi el potencial y lo que estaba empezando a pasar de una manera más fuerte con la tercera ola o el movimiento de café de especialidad. Y ahí es donde descubrí el potencial que tenía Aquiares, y era un potencial que todavía no se estaba explotando, porque no se estaba vendiendo directamente con trazabilidad a tostadores, sino que todo el café lo vendíamos a traders, ¿verdad? Y el movimiento del café alrededor del mundo no era trazable, ¿verdad? Lo vendíamos para mencionarte algunos, no sé, a Neumann Group, a Starbucks, a Bol Café,
y son buenos clientes, algunos de ellos que mantenemos, pero siento que hubo una parte que hacía falta y era mantener la integridad del grano de Aquiares, porque hay muchos valores y mucho que se crea en la finca que el consumidor debe conocer y no lo puede conocer si no hay trazabilidad. Entonces ahí ya en el 2013, que bueno, además en esta otra empresa aprendí a catar y un montón de cosas, entonces dije, wow, aquí ni siquiera catamos, o sea, ni siquiera sabemos lo que estamos produciendo. Entonces, para mí fue una gran oportunidad de traer algo a la mesa que ya yo había aprendido en otro sitio y poderlo aplicar en una empresa que yo le veía muchísimo potencial. Y sí, fue ahí donde ya dije de lleno, o sea que fue hace 10 años, que dije, ya no me meto a esto porque veo potencial, voy a ayudar a mi padre y a, y a la comunidad aquí Ares y a los empleados, porque la verdad es que tenemos una joya en bruto que no hemos explotado, así que vamos a salir al mundo a que la conozca. Wow, impresionante, ¿eh? Realmente, yo sí creo que por lo menos para mí, en general, el café de Costa Rica siempre ha sido como algo como muy reconocido afuera, ¿no? Pero vosotros, bueno, acabas de decir que mismo así, no todas las fincas estaban exportando o están exportando ellos mismos y no siempre se transfiere todo este valor hasta el final. Este trabajo de conseguir que se mantiene el nombre y se mantiene, digamos, el valor del café. ¿Cómo ha sido? Porque creo que también vamos a hablar un poco o conectar esto con justamente el tema de cómo te diferencias en el mercado, ¿sí? Sí, Y por medio de la fermentación controlada, que es una de las vías. Costa Rica es muy conocido por tener muchas variedades, muchos híbridos locales muy desarrollados, cafés muy limpios, muy frutales, con una estándar de calidad realmente muy alta, ¿no? Entonces, me imagino que estáis ahí en un país con una competitividad súper alta. sí. Sí, no, pertenecer a Costa Rica, bueno, como productor es un arma de doble filo, ¿verdad? Por un lado tienes una gran ventaja porque el país tiene cierto renombre y una buena marca país, no solo en la Mm, industria de café, sino para alguien que no sepa nada de café o si lo trascendemos a cualquier otra industria, la marca país sí conlleva ciertos atributos, por ejemplo, de conservación, de la parte verde, de la paz, de la democracia, que es la democracia más antigua de Latinoamérica. Hay una serie de atributos que hacen que Costa Rica sea un país atractivo y que tal vez algunos ya haya conocido porque también recibimos muchísimo turismo. Sin embargo, en el café, ¿verdad? También existe esa reputación, existe una reputación también por café muy limpio, por un café que mantiene un balance, eh, digamos, un café de Costa Rica ideal, SHB, lavado, mantiene un balance entre atributos de acidez, cuerpo y sabor bastante ideal, se podría decir. mm, Por mucho mm. tiempo fue un café muy cotizado para hacer blends y para, ¿verdad?, neutralizar tal vez sabores un poco más opacos de otros cafés o de acideces muy brillantes con poco cuerpo de otros países. Entonces, para Blend siempre fue un café muy cotizado y quizás es por eso que en, en antiguo tiempo tal vez era apreciado el café de Costa Rica, pero era utilizado en blends. Nosotros Aquiares tal vez éramos víctima de eso. Víctima Mm, pues en su momento también hemos conseguido buenos precios, pero víctimas de ser utilizados más en blends. mm, Eh, con la con la transformación de la caficultura que ha habido, con la tercera ola, con el nacimiento de cadenas de comercio más directas y más cortas, con el auge que han tenido los microbeneficios, que son una ola impresionante en Costa Rica, un montón de productores que se han construido su propio beneficio y hoy por hoy producen microlotes de altísima calidad. Con todo eso ha habido, bueno, con la innovación que tú decías, ¿no? La creación de los ponis, la invención de este montón de diferentes procesos que han ayudado a diferenciar la tasa. Te ves, y lo digo yo como Aquiares, o sea, nos vemos inmersos en un país que ya presenta un abanico de opciones en cuanto a perfiles sumamente amplio y con un estándar sumamente alto. Entonces,
quien sea que le vayas a enviar una muestra, ya puede que haya probado estos otros cafés y te va a comparar contra lo mejor. Probablemente vayas a causar una impresión que va a ser o muy negativa o muy positiva debido a este alto estándar, ¿no? A esta alta Y expectativa que a, hay, dices, ¿no? Sí, exacto, sí. a esta expectativa, ¿no? Mm. Y entonces ahí es donde viene el reto, ¿no? Y ese es lo que te digo, el arma de doble filo, ¿no? Ya entras bien, puede que te probaron el café, porque, mira, viene de Costa Rica, interesante, un lugar que no conozco, trazabilidad, state, vamos bien, ¿no? Mm. Luego lo prueban. Y ahí a ver qué. Y ahí viene la parte particular que siempre me gusta, en vez de ocultarla, me gusta hablarla y decirla. Y es eso que te decía, que Chiares está situado en la región Caribe, eh, que es muy diferente y es otro mundo totalmente a las otras 8 regiones, son 8 en total, entonces 7 regiones de producción de café en Costa Rica, que todas Okay. tienen influencia pacífica, ¿sabes? Entonces todas están influenciadas más por el clima del Océano Pacífico y no tanto del Mar Caribe. Eh, Aquiares está situada viendo hacia el Caribe. Entonces, tenemos unas condiciones sumamente diferentes. ¿Por qué? Porque el Caribe recibe los frentes fríos del norte que bajan del hemisferio norte y cuando llegan al centro del país tenemos la cordillera volcánica central que divide el país en dos, separa la vertiente Caribe de la vertiente Pacífica y por ejemplo, estamos en las colinas o del volcán Turrialba, que mide en elevación, tiene 3.000 metros. Entonces, toda esta humedad que trae el frío del norte cae Se mantiene ahí. como lluvia, Sí, sí, ¿sabes? O sí. sea, entonces nos llueve muchísimo. Nos llueve cerca de 3 metros al año, ¿ok? Mientras que el promedio en otras zonas cafetaleras eran 2 metros, 2 metros 20, por ahí o hasta menos. Y cuando está lloviendo en Aquiares, y en la zona Caribe, en el Valle Central y en Tarrazú, está soleado. Y cuando viene agua del Pacífico, que rara vez viene, el Caribe es más húmedo, puede que no nos llegue tanta agua a nosotros y al Pacífico sí. Entonces es totalmente diferente y eso obviamente tiene un impacto enorme en el café. Entonces comparar un café lavado de Tarrazú contra un café lavado de Aquiares, o sea, yo debo hacer esa mención al cliente para que entienda que esto es algo diferente. Yeah. Y en muchas veces, o algunas veces me mandan un reporte y me dicen, mira, es que no tiene suficiente acidez. Y bueno, ok, no tiene suficiente acidez, también puede ser un tema de elevación. Nuestra finca no es tan alta, tiene un promedio de 1.200 metros, mientras que Tarrazú está 1.500 para arriba. Pero me dicen, no tiene acidez, pero tiene muy buen dulzor, tiene buen balance, el cuerpo es untuoso, ¿verdad? Las notas frutales están muy presentes, es algo diferente, es un Costa Rica diferente. Ok, entonces ahí vamos. Y ciertamente yo siento que encontrar un buen cliente es como buscarse una buena novia, Kim, ¿verdad? No todos son buenos clientes, no todos vamos a tener buena química, no todos vamos a encontrar una alianza perfecta. Y creo que eso es también lo bonito de la industria del café, que se vuelve también un tema de relaciones, de entender la realidad del otro y de buscar las, ¿cómo se dice? Como las fortalezas del otro que me van a ayudar a mí, ¿no? Y se van creando pues conexiones en la cadena cada vez más fuertes y más fuertes. Así Sí. que es eso un poquito. No, no, gracias por esta mega introducción. Y bueno, yo tengo que reconocer que la primera vez que escuché de vuestra finca fue con unas muestras que lanzó Nomad Coffee hace unos 4 años más o menos, con diferentes, justamente eso, con un experimento de diferentes procesos, ¿sí? Sí, Pero ya llevándolo a la palabra fermentación, es decir, hace 4 años ya empezamos a hablar sobre las fermentaciones de diferentes horas, diferentes sistemas controlados o no, experimentos o no, pero ya empezó a sonarse. Y justamente sí. hoy yo he probado una muestra de nuestros amigos de Atman's Coffee, de Miguel Lamora, que él Saludos a me ha Miguel. enviado una muestra hace un par de semanas y veo todas las muestras y veo uno aquí, Aquiares, Costa Rica, Qué Centroamérica, bueno.
Fermentación anaeróbica, ajá, interesante. Y justo hoy lo saco y digo, mira, tengo que probarlo para tener este postgusto en la boca. Y lo que dices, muy balanceado, muy limpio, muchas dulces de también tipo fruta, pasas, sí, Sí, fruta ciruela, deshidratada, sí. sí, realmente muy agradable. Y pero bueno, de lo cual quiero hablar en esta charla sobre todo y seguramente podemos hacer más conversaciones porque aquí hay mucho por aprender seguramente con tu experiencia, pero el concepto de sí, proceso anaeróbico, procesos de fermentación, ¿a partir de qué momento vosotros mismos empezaron a decir, mira, esta es una cosa que tenemos que explorar? Porque de hecho, bueno, tenemos a vuestro compañero Armando dentro de nuestro curso con Julián de fermentación controlado y bueno, él es una de estas personas que está en cada clase presente ahí, Sí, dándole todo, es impresionante, porque bueno, ya yo creo que se apuntó hace 2 o 3 años incluso al curso, entonces fueron los correcto. primeros alumnos. Pero a partir de qué momento viene esta inquietud para vosotros y qué es lo que hace decidir, vale, venga, vamos a empezar a profundizar en el tema de las fermentaciones o procesos más controlados en ese sentido. Bueno, es un tema no tan, es reciente, o sea, reciente. Creo que data en el 2017, ya teníamos cierta exposición a esto. Eh, bueno, desde antes teníamos retroalimentación de clientes que nos decían que nuestros naturales ya por sí eran bastante intensos, se podría decir un poquito funky, ¿verdad? Complejos en su contenido de sabores, eh, eso de frutos secos, de ciruela, de pasa, de piña muy madura, etcétera. Entonces ya los naturales nos iban, al compararlos con otros naturales, decían, aquí ya hay algo interesante que puede venir en el contenido de azúcar, que puede venir en los microorganismos que hay en la finca, que están generando una complejidad mayor, y eso tiene que ser vía fermentación. Eh, entonces, en 2018, en enero de 2018, recuerdo que fuimos a visitar a un productor en la zona de Tarrazú, de una finca muy, muy buena, un microbeneficio que se llama La Chumeca, y ellos nos dieron algunas ideas. Vimos sus tanques de fermentación, entendimos el proceso que hacían para fermentar la fruta y eso desarrolló en nosotros. Yo recuerdo ese día casi que de principio a fin, la vez que abrieron un tanque, el olor que percibí, esas notas alcohólicas intensas, a vino porto, ¿verdad? O sea, esa intensidad de la fermentación, sidra de manzana, todo eso, esa explosión de olores me hizo eh, pues despertar un interés genuino por querer explorar la fermentación. Y ya a partir de la cosecha 18-19, ya empezamos a fermentar nosotros. Al inicio eran fermentaciones un poco esporádicas, un poco, sí, de mucha prueba y error, ¿verdad? La cata siempre era, pues, siempre ha sido, obviamente, y será la herramienta fundamental para discernir entre una buena y una mala fermentación, pero ciertamente había ya un norte. Empezamos a ver en ciertos sublotes que fermentábamos de manera correcta, que se generaba una complejidad mayor que los naturales. Siempre comparábamos contra los naturales. Ya los naturales nos ofrecían un sabor muy limpio, ¿verdad? Fresas, a frutos deshidratados, pero no cruzaba la línea de los tonos más alcohólicos. El anaeróbico natural nos daba una capa extra, ¿verdad? Transformaba una acidez cítrica en una acidez un poquito más málica, a veces hasta láctica, ¿verdad? Por esas notas de fermentación. Yogur de fresa, que decimos, como le decimos nosotros, un sabor persistente a cacao 85%, o sea, cacao Intenso, intenso, sí, sí, sí. sí, vinoso, y bueno, una complejidad adicional. Cuando el café enfría, pues mantiene muchos de los frutales, se vuelve mucho más balanceado, por decirlo así, y muy, muy disfrutable.
Entonces, empezamos a mandar muestras afuera y sí, por ejemplo, Nomad, que es probablemente una de nuestras relaciones más directas, más genuinas y más bonitas que tenemos, que llevamos ya 7 años de tratar directamente con Nomad, nos ha apoyado todos los años. Y una vez le dije a Fran de Nomad, Mike, te llevaste los mejores 3 cafés, pero yo creo que estos otros 4 te los debiste haber llevado. ¿Qué tal si los meto en un saquito, les pongo una marquita y te llevas 15 kilos de cada uno? Y esos fueron los que tú probaste. Y entonces, desde entonces lo hacemos. Y usualmente la misma variedad en 4 procesos. Y creo que ha servido mucho también para potenciar la parte educativa del consumidor, que es sumamente importante, ¿verdad? Podemos nosotros en la finca estar haciendo experimentos, investigación y demás, pero si no tenemos a un aliado como los Nomad para nosotros, de un tostador que además va a contar o pasar esa sabiduría o ese aprendizaje al consumidor, pues tal vez no estamos creando el impacto que necesitamos crear en el consumidor para que el proyecto siga así de innovador y siga así de a la vanguardia, ¿no? Sí. Y entonces eso de los 4 cafés lo seguimos haciendo, los de este año van buenísimos. Me imagino que cada vez debe ser más, ¿no? Elevando el nivel ahí, seguro. Sí, sí, sí. Sí, vamos afinando, ¿verdad? Hay procesos que se van consolidando. El anaeróbico natural es uno que ya está totalmente consolidado. Desde ahí hemos ido expandiendo un poco más el repertorio, las recetas. Hacemos un térmico que queda muy bien, una fermentación térmica. Hacemos uno que es bastante especial y creo que nos lo inventamos con ayuda de un buen amigo que se llama Daniel Batalla. Nos inventamos una fermentación en base a flores de café, que se llama el flower culture. Hacemos una recolecta de flores de café y la fermentamos en un almíbar con agua y azúcar, y luego utilizamos ese mosto inicial de flores para fermentar café. Y es muy interesante, le da unas notas muy frescas, como a vainilla, como, sí, con una dulzura muy a melaza, y eso hace que sea también un café bastante especial. Así que ahí vamos, año con año, probando cosas nuevas, a ver qué tanto llega a apreciar y aguantar el mercado. No, no, sí, es muy interesante. Y de hecho, bueno, aquí Aurelio dice, excelente conversación sobre el café de la cafetalera Aquiares. Muchas gracias, Aurelio, por tus palabras. Tenemos aquí seguramente personas de todos los lados, pero si alguien está ahí de Costa Rica o ya ha probado cafés de vuestra finca, que lo mencione por aquí, por favor. Yo, para cerrar este tema de estos 4 muestras, por ejemplo, a mí me vino muy bien porque yo me acuerdo que esta fue una de las últimas, digamos, sesiones en directo que hicimos antes del lío que nos hemos montado en el mundo, y me llegaron esas 4 muestras y yo estaba cada vez ya metido más con el curso de Julián en el tema de fermentación, y todavía no había nada en España que podíamos, ¿no?, utilizar para comparar uno al lado de otro. Entonces, a mí me vino muy bien y te quiero agradecer por eso, y estoy encantado también de seguir probando ahí cafés vuestros. Y por otro lado, el tema porque si ya tienes una cierta inquietud, ya tienes una cierta experiencia, no sé si tú puedes hablar de esto o si puedes compartir algo con nosotros, pero de algún momento dado sí habéis decidido de profundizar más. Y por ejemplo, Armando, como buen estudiante, está ahí de verdad muy, muy, muy metido. Él es el responsable, me imagino, de estas fermentaciones en general. Sí. Pero puedes comentarnos un poco, porque al final también tiene que ser vendible y tiene que ser realmente que tenga un valor agregado, porque el trabajo que para implementar esto es 3 veces más de que cosechar y producir un café normal, me imagino. Sí. Podemos hablar de esas 2 cosas. Primero, ¿por qué entonces habéis decidido de profundizar aún más, ¿sí?, mismo teniendo ya alguna cierta experiencia? Y por otro lado, ¿cómo conectamos esto con el productor? ¿Qué estás viendo como tendencias también en el mercado? Son 2 preguntas ya para que puedas construir porque tenemos unos Sí. 10 minutitos más para hablar sobre eso. Ok, no, bueno, sí, primero yo creo que lo que hemos hecho bien, y cuando digo hemos, es el equipo. Somos un equipo en Aquiares muy involucrado. Armando es el gerente del beneficio, encargado de la producción, también es mi compañero de catación.
y tenemos un equipo de otras personas muy valiosas que siempre nos han ayudado para alinear el norte, o sea, tener un norte claro de lo que queremos hacer en la fermentación. Daniel Batalla, otra persona que es un consultor, nos ha ayudado muchísimo a valorar o a ver la importancia, por ejemplo, de la inocuidad. La inocuidad, el desarrollo de protocolos, el seguir una receta, el mantener sí, un protocolo estable a pesar de que cambie el café, entender la fruta, entender contenido de azúcar, la acidez, el pH, y utilizar las herramientas que nos da la ciencia, por ejemplo, de otras industrias más avanzadas, como la del vino o la cerveza, para seguir nosotros innovando en café. Yo creo que lo que ha pasado en estos años que el mundo ha descubierto la fermentación en café, creo que es el inicio, ¿no? Apenas estamos comenzando y bueno, ya veo que hay ciertos avances, sobre todo de tanques un poco más avanzados, ¿verdad? Que pueden recircular mostos, que pueden controlar temperatura y hacia eso vamos. Yo creo que la fermentación está empezando, pero va a transformar la industria. Sí creo en eso. Entonces, lo que generamos en Aquiare fue un ambiente muy abierto, muy de que ninguna idea era una mala idea. Eso desde el inicio lo dijimos, de innovación, de probar. O sea, no pensamos en que vamos a echar a perder el café, sino si lo echamos a perder, no va a ser definitivo, sino que algo vamos a aprender de ese batch y lo podemos aplicar en el siguiente. Entonces, el seguir un método científico, ¿verdad? Con una hipótesis, probarlo, evaluarlo en la catación y luego reiterar con un aprendizaje es muy importante. Y en eso, pues, el curso de Julián ha sido fundamental. Y creo que lo más importante también ha sido crear una cultura diferenciada en el beneficio, ¿verdad? Porque nosotros manejamos volumen y el volumen también de los lavados, pues tiene su mundo, su manera de llevar, sus protocolos, pero esto es aparte. Y de hecho nuestro beneficio tiene un micro beneficio adentro que tiene una pared que lo separa, o sea, es un mundo aparte y es crear esa cultura de que tenemos que ver la fermentación como ya un proceso de generar transformación en un alimento. Entonces tenemos que verlo con inocuidad y con procedimientos pues claros. Entonces sí, creo que la manera de verlo ha sido esa y vemos el futuro donde tenemos que seguir innovando y tenemos que seguir aprendiendo. Como dice la conocimiento es un arma, ¿no? Es lo que tenemos que seguir usando para que no nos descarrilemos. Ciertos cafés también ya rondan un sabor que se convierte en acético. La fermentación puede salirse de las manos y lo vamos viendo en algunos procesos que hemos hecho, en algunas muestras que hemos catado. Yo tuve un despertar hace el año pasado en la feria de Milán, cuando caté un café de Indonesia, un anaeróbico natural de Indonesia, y percibí muchas notas muy parecidas a un café nuestro. Y eso me preocupó. Me preocupó. ¿Por qué? ¿Por qué? Explícate. Porque dije yo, ¿cómo puede ser que un café del otro lado del mundo vaya a saber como mi café? O sea, no. Estoy perdiendo el terruño, estoy perdiendo la genética, estoy borrando todos los atributos que hacen que Aquiare sea diferente. O sea, la fermentación le está pasando por encima todo eso y no me está dejando percibir el terruño ni la genética. Entonces, eso me preocupó. Dije, aquí algo estamos haciendo mal, porque la fermentación debe potenciar los atributos del terruño, pero no apacarlos. Entonces, eso, más tal vez algunas conversaciones que he tenido con clientes y demás, me ha hecho reevaluar mucho el norte de la fermentación. Creo que debemos buscar cafés que se mantengan redondos, que se mantengan dulces, que no pierdan la acidez inerte del café, que no pierdan los atributos enzimáticos, que no se vuelvan cafés pesados de una o dos notas y acidez acética. Eso me preocupa y me parece que no es lo correcto, sino que debemos buscar un balance
entre el terruño, la genética y la fermentación. Wow, espectacular, sí, reflexión, muy, muy bueno, Sí, gracias. Con este casi podríamos terminar la sesión, pero sí que me gustaría saber un detalle más y es justamente dale. esta, digamos, esta retroalimentación que tú has percibido en el mercado. Ujú. ah, ¿Cómo lo estás viendo de manera positiva? Es decir, ¿cuáles son estas, sí, no sé, ventas buenas que has podido hacer, estas conversaciones buenas, cuáles son las demandas que estás percibiendo, un poco por ahí, para hacernos una idea, sí, de la parte del mercado y la comercialización, ¿no? Ok. Em, pues sí, creo que con algunas de las fermentaciones y lotes un poco más específicos que se generan notas más complejas o más únicas, hemos logrado valorar nuestro café más, venderlo a un muy buen precio, pero son microlotes, ¿no? Son pedacitos de la producción general. Y lo que he tratado de no perder es el enfoque en que, sí, ahí están los dos saquitos que tal vez hagan que nos mencione, no sé, un Bonanza, un Prolog o un tostador top en uno de sus posts de Instagram como un café único y tal, perfecto, pero no es lo que nos da de comer. Lo que nos da de comer es el Caturra lavado, es el centroamericano lavado, son el Esperanza Honey, son cafés que debemos proteger y mantener su constancia, ¿no? Y veo que los clientes internacionales, pues al final de cuentas, buscan un café que sea, no quiero decir fácil de tostar, pero que traiga unas propiedades ya tan buenas de finca y beneficio, que al tostar solo las tengas que descubrir, no que tengas que ocultarlas ni hacer algo Intentar para potenciar. realzarlas. Sí, o sea, solo descubrirlas, ¿no? Como quitarle la cáscara a un banano y ahí está adentro, ¿no? Ahí está la maravilla, el azúcar, el sabor, todo, es lo mismo. Entonces, creo que es importante ver el tema de la fermentación con cuidado, no moverse a hacer todo fermentado, súper intenso, que sepa vinagre, manzana, no, o sea, ten cuidado, ¿no? Eh, Ten cuidado y no olvides lo que te da de comer. Y eso que te da de comer, que para nosotros son los lavados, pero también algunos otros honeys y naturales, hemos ido también viendo cómo descubrir perfiles donde la fermentación nos ayude a generar mayor complejidad, pero no sobrepase los niveles, digamos que un consumidor de día a día aceptaría como café rico, ¿sabes? Entonces, por ejemplo, hacemos uno que le llamamos el anaeróbico lavado. Le damos una fermentación de 3 días en fruta, pero luego le quitamos la pulpa, lo lavamos y lo secamos lentamente, pero mecánicamente. Y con eso potenciamos los frutales, potenciamos a que se convierta la acidez, digamos, pase de ser una acidez jugosa a una acidez más compleja, un tanto vinosa, y eso hace que el café suba 1 o 2 puntos, y con eso pues estamos también generando un café que es más escalable, y que ya se vuelve entonces la herramienta, perdón, la fermentación, una herramienta para lograr mayor complejidad sin dividir al público tanto en lo que puede ser un café de acidez, digamos que acética. Sí. Y creo que eso es lo que hay que ir viendo, ¿no? Cómo generamos ese balance y cómo vemos, digamos, estas herramientas, utilizarlas a nuestro favor y tampoco asustar al mercado, tampoco inundarlo de cafés demasiado divisivos, y más bien ir siendo siempre fieles al terruño y a las cosas que nos dieron éxito al inicio. Wow, espectacular. Y de hecho yo he escrito aquí algo que creo que también es interesante cuando aprendes una, digamos, o cuando implementes una nueva estrategia, que lo hagas, lo que dices, poco a poco, pero Mm, que sirve como casi como un laboratorio para también de los aprendizajes, quizás incluso implementarlo en los lotes grandes. Y aquí hablo, por ejemplo, de exacto, la parte de la inocuidad, ¿no? Yo creo que también sí. cada vez esta va a tomar importancia
Ahora estamos en un momento quizás un poco más así, locos de experimentos y de cosas, pero creo que volver a esta raíz e incluso añadir la parte de la inocuidad y de cafés realmente más saludables, Sí. aparte del sabor increíble. ¿Cómo ves este aspecto como último tema? Bueno, no, o sea, lo veo, o sea, siempre ha sido fundamental, pero creo que hoy en día la industria nos va empujando con mayor exigencia a todo, o sea, no solo en el beneficio, ¿verdad? Sino también, por ejemplo, en las prácticas agrícolas, al usar la menor cantidad de pesticidas posibles, a buscar un balance entre los elementos, un control de plagas que sea integrado, o sea, desde el campo viene la inocuidad también, ¿verdad? Todas las trazas y todo lo que puede llevar un café, minimizarlo, porque al final de cuentas es un alimento. El beneficio, transformarlo de un lugar que antes era percibido como sucio, ¿verdad? Como húmedo y demás, a un lugar que debe ser, debes usar materiales de acero inoxidable, lavado diario, ¿verdad? Priorizar el lavado, priorizar el secado, que de fruta a secado hay un cuidado muy integral de la fruta, no evitar el que una fruta se quede fermentando más de lo que debería o sea, el beneficio de convertirse más y más a lo que es entrar, por ejemplo, a un viñedo, ¿no? Y ver la planta de, de producción de los vinos. O sea, es que la industria debe ir a eso. Y creo que lo único que nos separa de eso es tiempo, porque la industria va madurando a seguir esos pasos. Y bueno, la otra cosa que nos separa es que ciertamente pues hay más trazabilidad en una botella de vino que la produjo el productor y el enólogo, de una bolsa de café que tal vez la produjo alguien, la se benefició en otro lado, la exportó un exportador, la importó un importador, la tostó otro tostador. Entonces la trazabilidad es más compleja, pero la tercera ola y el movimiento de café de especialidad va cortando esos eslabones y eso hará que productores y beneficiadores tendremos también pues más capital para invertir en nuestros beneficios. Correcto. Sí, eso, Kim, y lo otro que no hemos hablado, que me parece fundamental, es la investigación genética. Las variedades, llevar a mercado materiales o café que venga de materiales más resistentes al cambio climático, que es una cosa que nos acecha y tenemos que estar pendientes. Y también para descubrir, ¿verdad? Cuál genética pues, se adapta mejor al terruño de cada finca. Creo que eso no hay que escucharlo de nadie. Ay, mira, es que el geisha cata muy bien en mi finca y ya, y sembrarlo y pensar que va a ser fenomenal. No, o sea, tienes que probar, tienes que hacerte un jardincito de variedades, aunque sea 20 plantas de cada cosa, tienes que ir a catarlas, tienes que evaluar zaranda, rendimiento y todo lo demás y luego hacer tus propias conclusiones y generar tus propias líneas de variedades que te vayan a funcionar. Ya. Wow. Oye, espectacular esta conversación, de verdad. Los 50 personas que han estado continuamente aquí en directo hasta el Un final, gustazo. muchísimas gracias, sí, porque es Sí, algo que compartimos mucha información, pero está tú lo has explicado muy bien estructurado y da gracias. placer escuchar. Está claro que lo llevas dentro de la sangre todo esto. Sí, Y bueno, también quizás hacer una mención hacia Costa Rica como país reconocido en la industria del café por los amigos costarriqueños que han logrado incluso muy, muy buenos resultados en campeonatos como el Campeonato de la Capa, como sí, es nuestro amigo Gabriel Céspedes, que dos veces ha sido campeón en Capa. Esto también muestra esta gran avance, creo, sí. en la caficultura en general en Costa Rica, pero gracias también por mencionar de que sí, se sigue evolucionando, se sigue creciendo, se sigue aprendiendo y se sigue sí, creando cafés. Nosotros lo llamamos cafés sensibles, que son Ujú. sensibles en todos los aspectos más holísticos en el mundo del café y que nos volvemos cada vez también más sensibles a estas conversaciones, a Ujú. estos sabores delicados, pero también a las conversaciones quizás a veces un poco más sí, delicados, ¿no? Porque hablar de fermentación
en un mundo donde hay tantos experimentos y todo el mundo busca su sitio, hay que, sí, hay que tener un poco de sensibilidad en ese sentido. Oye, muchísimas gracias. No sé si tienes alguna otra cosa que quieras mencionar, ahora es el momento, No, y si no, creo, te deseo los... creo que ha sido una gran conversación. Te agradezco un montón por invitarme. Para agregarle al tema de cafés sensibles, creo que también al final de cuentas hay que traducirle al consumidor que todo café tiene su historia, tiene su persona que se esforzó a producirla y también hay que tener sensibilidad, siento yo, hacia esa cadena, hacia esa persona que puso su esfuerzo. Todos los cafés merecen un sitio y merecen ser escuchados. Como productores tenemos que generar un parlante, ¿no? Un megáfono para contar la historia de nuestro café y defender por qué es única y creer en ella. Y los consumidores, pues, escuchar, percibir sabores y ojalá recordar y conectar. Con la tecnología hoy en día podemos conectar fácilmente y viendo las personas que se han conectado aquí son muchos productores y esto es una gran herramienta para lograrlo. Así que nada, te agradezco un montón el espacio. Te invito a Costa Rica, definitivamente, mae. Si quieres venir a Quiares, estás totalmente invitado. Creo que es un lugar bastante especial que te gustaría conocer, así que cuando quieras, aquí te esperamos. Muchísimas gracias. De verdad, a toda la familia de Aquiares Coffee Estate. Y sí, nos vemos pronto. Primero nos veremos de manera virtual y catando vuestros cafés. Ahí me cuentas. Y sí, estamos en contacto y yo espero poder hacer un tour por todos estos países maravillosos. De verdad que ese está en mi agenda. Ahora Ok. hay que concretizarlo. Un abrazo y nos vemos muy prontito. Disfruta las vacaciones de Pascua. Gracias, Kim. Pura vida. Un saludo a Pura todos. vida. Chao, chao. Hasta luego. Chao, chao. Gracias.